Hola a todos, me llamo Alia y este es mi nuevo vídeo en este canal. Hoy me apetecería hablar sobre tal tema como el invierno en Rusia y también conocida como la prueba definitiva de tu carácter, de tu resistencia y también de muchas capas de ropa. Ahora mismo estamos en la calle, en unos segundos os dejo ver la consecuencia de anoche. Aunque ya estamos a finales de invierno, cuando las temperaturas suelen más y más altas, acercándose a 0 grados, aún no significa que no vaya a nevar. Después de unos cuantos días sin precipitación, cuando ya se hizo más simple caminar, por el esfuerzo de los obreros que limpiaban las zonas peatonales y carreteras, y bueno, el diario apisamiento de la gente de los senderos hasta que la nieve blanda que los cubre no esté bastante dura para caminar. O sea, cuando la nieve cubre literalmente todo, los obreros no logran llegar a todas las zonas para quitar la masa nevada. Al caminar a diario, las personas, lo que pasa es que los senderos se hacen más y más posibles para caminar. Y ya después de todo eso, cuando ya estuvimos a punto de recibir la primera etapa de la primavera, se nos cayó tanta nieve que ahora por la mañana, como vais a comprobar ahora mismo, todo está blanco, todo. Cada coche tiene su, digamos, gorro de nieve por encima, y si a los que usan el transporte público les desagradará solo caminar a pie hasta el metro o el autobús, los que tienen coches tendrán un challenge antes de su trabajo que consistirá en quitar toda esa nieve para poder conducir. Y es muy natural que en estos casos los últimos, a pesar de tener el transporte privado, se vean obligados a usar el transporte público. Sin embargo, hay más razones de por qué con mucha frecuencia se abstienen de un lujo de ir en coche para llegar a sus oficinas por la mañana. Bueno, ¿tenéis ideas? ¿Cuáles creéis que son? Dejad en nuestros comentarios sus opiniones y sus posiciones. Pero bueno, vamos a seguir con el tema que quería compartir con vosotros. En el vídeo anterior mío os dejé unos datos curiosos sobre mi personalidad. Ya tenéis una imagen de mí. Y si vosotros aún no habéis visto el vídeo, os recomiendo muchísimo echar un vistazo ahora mismo. El dato que os pareció bastante curioso e interesante y llamó mucha atención es que soy muy friolera o muy friolenta, depende de la zona donde usas la palabra. Todas las opciones son correctas. Me parece que os pareció tan interesante porque es bastante contradictorio para vosotros por mi nacionalidad, que soy rusa y friolera, pero bueno, eso pasa, es normal. Creo que esto han escuchado muchas personas que viven en unas zonas frías, y bueno, cuando ellas dicen que tienen frío, bueno, eso llama la atención, es verdad. Bueno, y muchos de vosotros me han sugerido que me mude a unos lugares donde el clima sea más suave, más cálido, para escapar de las temperaturas frías que a veces bajan hasta -20. Pero bueno, muchas veces si vives en un lugar donde hace frío, creo que hay bastantes razones de vivir aquí, de quedarse aquí por toda tu vida, por ejemplo, y disfrutar. Entonces, hoy me gustaría hablar sobre las ventajas que pueden haber eh, de vida aquí en Rusia en invierno. Entonces, empecemos. La primera y la más obvia ventaja de la vida en Rusia y al mismo tiempo la primera razón de visitar el país en esta época del año es la estética de la naturaleza. Exactamente, gente. Rusia en invierno parece un escenario de película todo el tiempo. Sales a la calle, sientes que sientes como si estuvieras dentro de un cuento. Todo cruje bajo tus pies, el aire se ve, el silencio es real. Y por un momento piensas, wow, pero eso es mágico, ¿no? Seguramente ya habéis escuchado un montón de veces
que las vistas nevadas que podéis disfrutar en nuestras tierras son increíbles y os pueden dejar atónitos. Y eso es así. Si disponéis de suficiente tiempo de vuestro viaje, sin duda os aconsejo hacer una escapadita a las montañas, planear un plan de senderismo en el bosque o simplemente dar un paseo por el parque que esté cerca. Vivo en Moscú, en la ciudad que está llena de parques a cada paso. Sea en alrededores o en el centro, no importa. A unos 10 minutos de mi casa ya podemos encontrar un parque. No es muy grande, pero también tiene su encanto, ¿eh? Ahora os dejo contemplar las vistas donde reina esplendor y magia. La segunda ventaja, pero aún no menos significativa, es la variedad de deportes que se practican aquí una vez la temperatura es baja. La gente patina sobre el hielo, esquía y practica snowboard o los esquís de montaña. En los alrededores de Moscú se ubica una gran serie de esquí donde la gente puede desconectarse de todo y pasar todo el día al aire libre. Además de todo lo mencionado, la nieve les da cierta diversión a los niños, que se llenan de alegría mientras están jugando a las bolas de nieve o simplemente empujando uno al otro a los vestiqueros, que hay muchos. Aquí, cuando las temperaturas son bajas, pero no hay nieve, estamos privados de toda la diversión y alegría que puede darnos el invierno. Como podéis ver, las abuelitas rusas también no pierden tiempo en casa y salen, incluso cuando está nevando, cuando hace -20, cuando hace -10. Bueno, literalmente hoy la verdad es que no hace mucho frío, -5 ya, no es mucho, pero mira, qué activas, ¿eh? Qué activas. Así es la población rusa, así es. A nosotros nos gusta el deporte, no importa la edad. Y así, bailando, practicando deporte. Mira qué nieve. Qué bello, ¿no? Qué maravilla. La tercera ventaja es que el frío te hace sentir productivo, aunque no lo seas. Bueno, yo algunas veces he experimentado eso, porque, por ejemplo, cuando hace frío en la calle y tú estás dentro de tu casita, no te da la gana de salir, entonces, ¿qué vas a hacer? Puedes estudiar, te pones a trabajar y hacer algo productivo en general. Entonces ya os puedo decir que es verdad, es así. Imaginad, por ejemplo, si afuera hacen 20-22 grados, la temperatura perfecta para salir, para dar un paseo, o imaginad si está el mar cerca donde podéis nadar, pasear por la costa en general, ¿qué ganas vas a tener a estudiar, no? Ningunas, claro que ningunas. Entonces eso. Pero también físicamente, solo caminar te cuesta trabajo, es como un cardio con el riesgo de resbalde. Así no necesitáis el gimnasio. Podéis dar una vuelta de 10 minutos y ya, listo. También alguna productividad, ¿no? Como físicamente, tanto en términos de trabajo. Otra ventaja es la comida caliente. En invierno una sopa no es solo comida, es una experiencia espiritual. En este momento en el que llegas a casa después del frío, te quitas las botas, el abrigo, todas las capas, te sientes como el calor vuelve poco a poco a tu cuerpo. Qué alivio, ¿no? Entonces aparece un plato de sopa en tu mesa y literalmente sientes que vuelves a la vida. Un té caliente se convierte en tu mejor amigo. No es solo una bebida, es una compañía para ti, ¿ya?
y lo sostienes con las manos para calentarte, te lo bebes despacito. En unos minutos ya te parece todo más acogedor. E incluso el sonido de la cucharita en la taza, todo eso ya es una parte de la atmósfera. Los platos contundentes ya no son tan pesados y pasan a ser necesarios para vivir o a veces incluso sobrevivir. En verano, quizás imaginarías, es demasiado, ¿no? Pero en invierno es exactamente lo que necesitas para no convertirte en hielo. Y gente, algo más para vosotros. El invierno os voy a decir que une a la gente seguramente. Compartir el frío crea una especie de camaradería silenciosa. Bueno, es como si todos estuvieran en la misma misión, sobrevivir hasta la primavera. Te pasa en la calle, en el transporte, en una tienda, en todos los lados, todo el rato. Te pasa, bueno, te miras a otra persona, ves su bufanda, las pestañas en hielo, sin decir nada sabes que ambos están pensando en lo mismo. Esto es demasiado. A veces hay pequeños momentos muy humanos. Alguien se resbala un poco y otra persona lo mira con empatía, no con risa, porque sabe que mañana puede pasar a ellos. O, por ejemplo, cuando tú pasas por un lugar, entras a un lugar bastante cálido y ves como todo el mundo está quitándose la ropa con el mismo alivio mutuo. El clima deja de ser un tema trivial, puede convertirse en una experiencia compartida. Así puedes ponerte a entrar en un diálogo con alguien desconocido. A nosotros, a los rusos, no nos gusta mucho mantener cortas conversaciones con algunos desconocidos, pero así podemos empezar el diálogo con la frase: ¿y qué? ¿Hace mucho frío, no? ¿Verdad? Y te van a decir: sí, un montón. Bueno, para nosotros es un small talk de invierno y ya eso es la excepción, creo, una de las pocas que existen en los small talks. Y eso, gente, esas han sido algunas ventajas del invierno ruso. Pero creo que la lista la podemos seguir más y más, sin fin. Si queréis que salga la parte 2 del vídeo, donde voy a tocar el tema de las desventajas ya del invierno, aquí, en -20, escribidlo en los comentarios. Si queréis que os cuente sobre algo particular, por ejemplo, un tema especial, dejadlo también en los comentarios. No olvidéis de suscribiros y ya seguidnos para no perder nada interesante. Ya está a punto de terminar el vídeo. Ya está nevando, como podéis ver. Es una sorpresita para vosotros de nuestra naturaleza y el clima. Y ya podemos terminar el vídeo con alegría. Ya, hasta luego. Nos vemos. Adiós.